Buenos días a todos, mi nombre es María Carolina Portela Fernández, yo soy residente de quinto año de neurocirugía de la Universidad de Antioquia y hoy vamos a hablar, digamos, de la segunda parte de la anatomía de la fosa craneal media, continuando pues como con el tema que se estaba discutiendo ayer. En cuanto a los contenidos de esta charla, entonces nos vamos a enfocar en algunas de las estructuras vasculares importantes de esta región, particularmente la arteria carótida interna en sus segmentos petroso y cavernoso y las estructuras venosas relevantes que están en relación al seno cavernoso. También de la dura madre de algunos espacios durales, como digamos la dura madre propia de la fosa media, la cava de Meckel, el seno cavernoso y algunos aspectos de la incisura tentorial. Y por último vamos a hablar de los triángulos del seno cavernoso y de la fosa media. Esto pues digamos con el ánimo de mantener la charla lo menos pesada posible para la hora pues y para el tiempo que tenemos disponible. En cuanto a las estructuras vasculares, entonces vamos a hablar primero de la carótida interna. Recordemos que la arteria carótida interna va a tener su origen en la bifurcación carotidia. Posterior a esto vamos a tener un primer segmento que va a ser el segmento cervical, que va a comprender la carótida desde su origen hasta su entrada a la base del cráneo a través del foramen del canal carotídeo. Tenemos después un segmento petroso que discurre en el interior pues, del peñasco. Lo vamos a ver con más detalle a continuación. Posteriormente vamos a tener una porción intracavernosa y por último una porción intradural. Recordemos que entre la porción intracavernosa y la intradural hay un pequeño espacio de la arteria que se encuentra por fuera de la dura madre, que va a estar en relación con los anillos durales proximales y distales, que algunos autores también la reportan como la carótida clinoidea en relación con la apófisis clinoide anterior. Bien, entonces aquí algunos preparados anatómicos. Disculpen un momento, voy a organizar el señalador. Denme un momento, por favor. Ya vuelvo a compartir la pantalla. Bien. Vemos aquí algunos preparados del artículo pues, de Roton, del seno cavernoso. Estos son vistas mediales de la arteria carótida interna en su segmento, en la transición, digamos, del segmento petroso al segmento cavernoso, ¿cierto? Y vemos cómo esta arteria va a tener relaciones importantes tanto con el seno cavernoso como tal, como con algunas estructuras del canal óptico, el tercer par, bueno, otro sinnúmero de relaciones que iremos viendo a lo largo de la charla. En cuanto a la carótida petrosa, recordemos entonces que esta va a iniciar, digamos, este segmento a nivel del foramen carotídeo. Esta va a discurrir dentro de este foramen que posteriormente transiciona al agujero rasgado anterior o la serum. Este segmento va a dar dos ramas importantes, una arteria carotidio-timpánica que va a suplir parte del riego vascular del oído medio y vamos a tener la arteria del canal vidiano más evidente en este esquema que va a recorrer pues, por el canal de este mismo nombre con el nervio homólogo. Esta porción petrosa va a tener dos porciones, una primera porción vertical que va a estar en relación con el ganglio geniculado del nervio facial y después vamos a tener un segmento horizontal que va a tener una dirección oblicua hacia adelante que mide aproximadamente unos 20 milímetros y este va a estar en relación con el canal carotídeo, digamos, en su cara posterior en una primera instancia y posteriormente se va a relacionar con la fosa media. Es importante a la hora de abordar lesiones de esta región que este, digamos, techo que cubre la carótida petrosa, particularmente en esta última mitad de su recorrido, es variable, tiene una osificación variable y por ende, al momento pues, de fresar en la base del cráneo se debe tener esa precaución en cuanto a que podemos tener zonas dehiscentes del techo, digamos, que protegería esta estructura
hacia sectores más proximales. Bien, este segmento también tiene relaciones importantes a nivel lateral con la trompa de Eustaquio, el nervio petroso superficial mayor y a nivel medial con el ápex petroso y el seno petroso superior. Ahora tenemos aquí dos preparados anatómicos también del artículo de seno cavernoso de Roton. Vemos, por ejemplo, aquí la relación que tiene el nervio petroso superficial mayor con la carótida petrosa que está aquí al fondo, listo. Y vemos también la relación que hay aquí con el nervio mandibular del trigémino y la fosa de Gasser que, digamos, en una última porción va a estar cubriendo este último segmento de la arteria carótida petrosa antes de su entrada pues al seno cavernoso. Listo. En este segundo preparado se ha retirado el ganglio semilunar y vemos precisamente el recorrido de la arteria debajo de esta estructura justo antes de entrar al seno cavernoso. Bien, en cuanto a la carótida intracavernosa, esta también va a tener algunos segmentos diferenciados en su recorrido a través del seno. Tiene un primer segmento a partir de su entrada en el ligamento petrolingual, aquí esquematizado en esta ilustración. Después de este primer segmento vertical posterior vamos a tener una rodilla posterior. A nivel de esta rodilla posterior vamos a tener la salida del tronco meningo hipofisiario. Recordemos que este tronco nos da origen a la arteria tentorial medial o de Bernasconi Casineri. Vamos a tener también la arteria hipofisiaria inferior y la arteria meningea dorsal. Posterior a ello vamos a tener un segmento horizontal en el cual generalmente tiene su origen el tronco inferolateral. Recordemos que el tronco inferolateral tiene una relevancia importante en el riego vascular de los pares craneales de la cara de la pared lateral, perdón, del seno cavernoso. Tenemos después una rodilla o un genu anterior. Esto pues en forma variable puede dar origen a algunas arterias capsulares para la cápsula pues de la hipófisis y hasta en un 10% de los casos, la arteria oftálmica podría tener su origen a nivel del segmento cavernoso y no a nivel intradural, pues como es su origen más común. Y por último tenemos un segmento vertical anterior, el cual nos va a marcar la salida a través del collar carotídeo y los anillos durales. Tenemos aquí otro esquema mostrando el origen de alguna de estas arterias, particularmente aquí tenemos el tronco meningo hipofisiario con su arteria hipofisiaria, con la arteria meningea dorsal, perdón, y la arteria tentorial. También tenemos cómo pueden haber anastomosis entre las arterias capsulares en caso tal que estas existan, y tenemos aquí también alguna representación esquemática de algunas de las ramas del tronco inferolateral. Ahora, viéndolo ya en preparados anatómicos del artículo de Roton, vemos entonces aquí cómo con la mayoría de las estructuras de la cara lateral de la región, la arteria va a estar, digamos, cubierta. Sin embargo, como ya habíamos hablado ahorita, una vez estas estructuras se van retirando, podemos ver estos recorridos, digamos, que ya se han descrito de la arteria, que los vimos ahorita esquematizados. Y nuevamente aquí vemos la relación pues del ganglio de Gasser como con esta entrada de la carótida al seno cavernoso. En cuanto a las estructuras venosas es importante, más adelante hablaremos con detalle pues del seno cavernoso, pero es importante que recordemos que el seno cavernoso, parte de su gran importancia reside en las múltiples conexiones venosas a las cuales da lugar en su espesor. Algunas de estas anastomosis permiten la comunicación de los espacios intracraneales con la cara, la órbita y el ojo a través de las venas oftálmicas, de la vena central de la retina e inclusive algunas anastomosis de las venas faciales con ramas, digamos con afluentes, perdón, de las venas oftálmicas. Adicionalmente tenemos conexiones con el plejo pterigoideo que también pues nos comunicarían el drenaje venoso de la cara con el drenaje venoso intracraneal. Esto es de importante relevancia para tener en cuenta, por ejemplo, en la génesis de algunas complicaciones infecciosas, de infecciones, digamos, de senos paranasales, particularmente población pediátrica. Tenemos también comunicaciones con los hemisferios cerebrales a través de las venas cerebrales media e inferior y los senos esfenoparietales.
tenemos pues, que tiene su relevancia también con el drenaje venoso de la dura madre a través de las venas meníngeas que drenan en este seno, con el seno transverso que se va a comunicar a través del seno petroso superior, que aquí lo vemos esquematizado, con el golfo de la yugular, con el cual se va a comunicar a través del seno, aquí lo tenemos esquematizado completico, el seno petroso inferior. Y también tenemos conexiones intercavernosas, las cuales son variables y múltiples. La más importante de ellas será el plejo basilar. Sin embargo, tenemos también plejos corolarios o senos intercavernosos anteriores y posteriores, y también puede haber algunos senos intercavernosos superior e inferior. Bien. En cuanto a la dura madre y los espacios durales, vamos a hablar un poco primero de la distribución de la dura madre de la fosa media. Esta dura madre, pues la dura madre en general tendrá dos capas, una capa perióstica que va a estar externa en relación con el hueso, y una capa meningea o interna que va a estar en relación pues como con las estructuras neurales, digamos a nivel general en el cráneo. Sin embargo, cuando vamos a hablar de la fosa media debemos tener en cuenta algunos puntos claves hasta los cuales estas dos capas durales se encuentran firmemente adheridas y las podemos disecar en un solo plano. Estos puntos claves van a ser el agujero oval, recordemos que este marca la salida del nervio maxilar o de la segunda división del trigémino del cráneo, hasta la banda meningo-orbitaria, la cual nos va a ayudar a identificar la apófisis clinoides anterior, y hasta el foramen espinoso a través del cual sale la arteria meningea media. Cuando llegamos a estos puntos descritos, estas dos hojas de la dura madre se hacen más fáciles de individualizar, y esto nos va a permitir algunas disecciones especiales de la pared lateral del seno cavernoso sin ingresar al compartimento venoso, pero logrando ingresar a la pared lateral del mismo, pues en el cual podemos encontrar algunos pares craneales. Esta configuración hacia la cara medial es compleja, precisamente como se esquematiza en esta ilustración, por sus relaciones con el seno cavernoso, con la carótida clinoidea, entre otras estructuras de la región. Listo. Es importante entonces, y en este esquema quería mostrar cómo esa dura madre, cómo esta dura madre meningea se va a continuar hasta terminar formando el diafragma celular y también, digamos, el recubrimiento de la fosa pituitaria, mientras que la dura madre perióstica va a llegar y a nivel, digamos, de la pared lateral del seno cavernoso se va a dividir en dos hojas más, las cuales van a estar rodeando los pares que están en relación con la pared lateral pues, del seno cavernoso, ¿sí? Permitiendo individualizarlos y hacer pues como este abordaje selectivo, y también pues como otra de esas hojas va a estar delimitando los compartimentos venosos del seno cavernoso. Ahora, un momento, por favor. Bien. En este video, que esto es de un artículo publicado hace el año pasado por Campero pues, y sus colegas, es un video ilustrativo demostrando cómo, pues, cómo hacen ellos el peeling de la fosa media utilizando la banda meningo-orbitaria como un punto de referencia para iniciarlo. Y aquí vemos precisamente cómo al llegar a la banda meningo-orbitaria inicialmente incidieron esa primera capa de dura madre, ahora están haciendo una disección roma para terminar de separar estas dos capas durales, y vamos a ver cómo aquí hacia el final están seccionando ya la banda meningo-orbitaria, y aquí hacia lateral vemos cómo ya se insinúan en ese preparador anatómico algunas estructuras que van a corresponderse a la cara lateral del seno cavernoso, permitiendo pues como su exposición en un abordaje quirúrgico. Este video me pareció muy bonito por la parte esquemática para comprender un poco mejor precisamente cómo están organizadas estas hojas o capas de la dura madre. Ahora, en esta serie de imágenes pues, del artículo de Roton, tenemos entonces una disección secuencial de esta porción de la fosa media, listo. En esta primera imagen tenemos el techo orbitario, tenemos aquí al fondo, recordemos que la banda meningo-orbitaria nos va a marcar la entrada a la fisura orbitaria superior, tenemos aquí la cara lateral de la órbita, vemos cómo han despegado la dura madre, esta es la arteria meningea media,
en esta dirección vamos a encontrar más adelante el foramen espinoso. En la siguiente imagen vemos cómo ya han separado la banda meningoorbitaria. Listo, han ido separando esas capas de la dura madre. Estas suturas de tracción se utilizan precisamente para levantar la dura madre del lóbulo temporal y separarla de la dura madre de la cara pues, lateral del seno cavernoso. Vemos aquí la relación pues, del foramen espinoso y cómo en ocasiones, sobre todo cuando vamos a hacer disecciones más posteriores de la fosa media o necesitamos exponer el ganglio de Gasser, pues se debe coagular y dividir también para continuar la disección. Y aquí vemos cómo está completamente levantada la dura madre de la región temporal. Vemos cómo se descubre el nervio petroso superficial mayor, el ganglio geniculado, a través pues, del cual se origina. Y tenemos aquí al fondo pues parte de la carótida petrosa en relación, como ya habíamos visto, con el ganglio de Gasser y con la rama maxilar del trigémino. Vemos aquí con un poquito más de detalle hacia anterior las relaciones de la vaina del nervio óptico con el tercer par y con el nervio oftálmico también. Y bueno. Lo siguiente de lo que quería hablarles también era la configuración de los anillos durales. Recordemos que los anillos durales distal y proximal nos van a marcar la entrada de la carótida interna al espacio subaracnoideo. Asimismo, el espacio comprendido entre estos dos anillos, también referido como el collar carotídeo, pues delimita el segmento clinoideo de la arteria, que es esa pequeña segmento en el cual la arteria ya está por fuera del seno cavernoso, pero aún no ha ingresado al espacio subaracnoideo. Este anillo dural distal o superior va a tener una cara lateral que va a ser en relación con la cara superior de la clinoide anterior, con la dura madre pues, de esta región, una porción anterior que se va a originar de la dura madre que se extiende debajo del nervio óptico hasta el strut óptico en su cara superior, y una porción medial que se va a extender en una dirección posteromedial hacia el surco carotídeo del hueso esfenoides, ¿cierto? Entonces vemos aquí la región pues in situ antes de empezar las disecciones. Ya vamos a ver algunas disecciones adicionales. En cuanto al anillo dural proximal o inferior, este va a estar a nivel de la membrana carotídeo oculomotora. Recordemos que esta membrana hace parte del techo del seno cavernoso. Va a tener una porción anterior, la cual va a estar en relación con la dura madre de la apófisis clinoide anterior en su cara inferior, y se va a continuar en dirección anteromedial hacia el strut óptico. La porción medial del anillo no va a estar delimitada como tal, pues no va a tener una forma anular, va a ser más como una membrana medial, y esta membrana se va a formar por la dura madre que recubre el strut óptico y el surco carotídeo. Bien, entonces aquí viendo algunas disecciones vemos, por ejemplo, aquí está la configuración del anillo superior, del anillo distal, ¿cierto? Tenemos aquí la configuración del anillo medial, del anillo proximal. Como estábamos hablando, entonces la cara medial de este anillo no es tan estrictamente delimitada como la del anillo superior, y por este motivo vamos a tener algunos plejos venosos que hacen parte pues, del seno cavernoso en su aspecto anteromedial, que van a estar alojados en este espacio del collar carotídeo, ¿sí? Bien, vemos en esta otra imagen la relación entonces estrecha que hay entre el nervio óptico, el ligamento falciforme, pues que es un repliegue dural en la cara superior de la vaina del nervio óptico, el strut óptico y los anillos nuevamente del segmento clinoideo de la carótida. Viendo aquí el anillo superior, este es el segmento clinoideo como tal, que es lo que les decía, esa pequeña porción de la arteria que no está ni en el seno cavernoso ni en el espacio subaracnoideo. Y vemos aquí un poco mejor ilustrado lo que les estaba explicando de los plejos venosos clinoideos al interior del collar carotídeo, teniendo aquí abajo la membrana pues, carotídeo oculomotriz, que pues como ya les dije nos va a delimitar el anillo proximal. Y aquí tenemos otra disección mostrando un poco cómo se verían, digamos, esos espacios venosos una vez se abre el collar carotídeo y se expone pues la carótida en su segmento clinoideo. Bien, en cuanto a la cava de Meckel es otro espacio dural relevante de la fosa media. Sin embargo, debemos recordar que la cava en sí va a ser un espacio subdural y va a tener una cisterna, la cisterna trigeminal,
Esto va a ser un espacio subdural de la fosa posterior que se invaginó hacia la fosa media, ¿cierto? Va a tener una estrecha relación con el seno cavernoso en su porción posterior y lateral. Tenemos en este esquema, que es del Neurosurgical Atlas, algunas de las estructuras que conforman las paredes de la cava de Meckel. ¿Sí? La cava de Meckel en este esquema va a ser esta cavidad color violeta. Vista desde posterior, vamos a tener entonces que el tentorio nos va a formar parte del techo y de la pared posterior de la cava, ¿sí? Como lo vemos aquí llegando a esta partecita. Vamos a tener el margen lateral del seno cavernoso que va a estar representado aquí con este color azul, que nos va, la pared lateral del seno cavernoso va a estar compartida con la dura madre de la pared medial de la cava de Meckel. Tenemos también que tener en cuenta la relación del clivus y de las apófisis clinoideas posteriores, también con la porción posterior de la cava de Meckel. Y también debemos tener en cuenta pues, la porción petrosa del hueso temporal, particularmente el ápex, que también va a estar en relación como con este espacio. Recordemos que este nos va a contener el ganglio de Gasser o el ganglio semilunar, a partir del cual se van a originar las tres ramas del nervio trigémino. Bien, en estos preparados anatómicos que son de Roton, sin embargo, las imágenes las tomé del Neurosurgical Atlas, tenemos entonces ilustrada la entrada de la raíz del trigémino al ganglio de Gasser desde la fosa posterior, ¿sí? Se describe pues que esta entrada hace un ángulo de más o menos 60 grados. Vemos en esta segunda imagen desde la fosa posterior cómo se ve el poro trigeminal o la entrada a la cava de Meckel, que es esta estructura, y vemos aquí cómo se relaciona con la parte posterior y lateral del seno cavernoso y también con los senos basilares, que estos pues van a confluir con el seno cavernoso en su porción posterolateral. Bien, en esta tercera imagen vemos una disección ya pues mostrándonos el ganglio trigeminal una vez retiradas las capas durales que conforman la cava como tal, que pues esto nos lo está mostrando también esta segunda disección de aquí abajo, ya con una clinoidectomía para exponer mejor las estructuras que están debajo de la clinoide anterior. Bien, estos otros preparadores muestran la relación de las paredes durales de esta estructura. Tenemos entonces el borde del tentorio, el borde libre del tentorio va a ser parte de los límites de la cava de Meckel. Y como les estaba comentando, pues también debemos tener en cuenta la relación particularmente en esta región con el seno cavernoso. Contrario a lo que algunos esquemas pueden demostrar, pues en realidad el nervio mandibular no hace parte del seno cavernoso, representa un borde inferior en el cual las dos hojas de la dura madre se vuelven a unir, sin embargo no hace parte del seno cavernoso como tal. La única división del nervio trigémino que hace parte pues, de esa estructura va a ser el nervio oftálmico. Bien. En cuanto al seno cavernoso como tal, este pues va a ser un conjunto de lagos venosos que va a tener múltiples conexiones intra y extracraneales, como ya vimos. Algunos autores, particularmente Vinco Dolenc, lo describen como un compartimento celular lateral y es una de las estructuras cuyo acceso microquirúrgico pues ha sido más, digamos, ha tenido dificultades especiales por su localización y por el gran número de estructuras relacionadas tanto a sus alrededores como al interior del mismo. Esta estructura va a estar en relación con la silla turca, en su pared, la pared lateral de la silla turca. Va a estar también en relación con el seno esfenoidal de esta misma manera. A nivel lateral al seno cavernoso va a estar en relación con la porción medial del lóbulo temporal. A nivel anterior va a estar en relación con la fosa orbitaria superior, a través de la cual van a entrar la mayoría de los contenidos del seno. De sus contenidos nerviosos, y a nivel posterior pues va a estar en relación tanto con el ápex petroso a nivel lateral como con el dorso celar a nivel medial. Este seno, recordemos que es un espacio que digamos se podría considerar extradural o intradural según quien lo describa. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este espacio se va a continuar con el espacio epidural espinal y con la órbita,
por lo cual la patología de esta región puede tener representación en estas otras áreas, particularmente en la órbita, por su relación mucho más estrecha. En cuanto a las paredes, pues recordemos, como ya habíamos hablado ahorita, la pared medial del seno va a tener una única capa dural, listo, que va a ser de esta duramadre meningea. Las demás paredes van a tener una doble capa dural, lo cual, como ya les expliqué, nos va a permitir tener el acceso a los pares craneales sin entrar al compartimento venoso. Y como les estaba hablando ahorita, estas paredes medial y lateral del seno van a confluir a nivel del nervio mandibular sin incluirlo al interior del seno, simplemente va a marcar, digamos, como el límite con la cava de Meckel. Bien. En este esquema vemos nuevamente algunos de los afluentes venosos del seno del seno cavernoso, incluyendo, como estaba hablando ahorita, los plejos basilares, los plejos esfenoparietales, las venas orbitarias, bueno, todas esas estructuras de las cuales ya estábamos hablando. Y aquí nos esquematizan nuevamente las comunicaciones o los senos intercavernosos que pueden tener varias distribuciones y que van a ser parte, pues, como del sistema que comunica ambos senos cavernosos. Ahora, en cuanto a las paredes del seno cavernoso per se, la pared superior va a estar en relación con el triángulo oculomotor y con la membrana carotidio-oculomotriz. Este triángulo va a estar delimitado por unos pliegues durales, particularmente el pliegue interclinoideo a nivel medial, el pliegue petroclinoideo anterior y posterior respectivamente en sus bordes laterales y posterior. La pared posterior del seno cavernoso va a estar comunicada con el seno basilar, como habíamos visto en los esquemas anteriores. Su límite superior va a ser el pliegue petroclinoideo posterior. Este repliegue dural lo vamos a tener entre la clinoides posterior y el apex petroso. Y medial a la cava de Meckel, va a estar medial a la cava de Meckel hasta el borde lateral, pues, del dorso celar. La pared lateral va a estar en relación con el margen lateral de la fosa orbitaria superior hacia su porción más anterior, con la cara medial de la cava de Meckel hacia su porción posterior, con el pliegue petroclinoideo anterior a nivel superior. El pliegue petroclinoideo anterior también va a estar en relación con el apex petroso, pero en este caso pues ya con la clinoides anterior, y con el margen inferior del surco carotidio, pues a nivel inferior. Y por último tenemos la pared medial, que va a estar conformada por la dura madre de la porción lateral de la silla turca y el esfenoides. El borde lateral del dorso celar a nivel posterior va desde el borde medial del dorso celar, hasta el borde medial de la fosa orbitaria superior, y va a tener relación con los pliegues interclinoideos a nivel superior y medial hasta el borde inferior del surco carotidio en su porción inferior y medial. La carótida cavernosa, cuyos segmentos habíamos comentado unas cuantas diapositivas atrás, va a marcar y a delimitar el seno cavernoso en varios compartimentos venosos. Vamos a tener un compartimento medial que va a estar delimitado entre la carótida cavernosa y la hipófisis. Estos compartimentos van a tener un tamaño variable, puesto que la tortuosidad de la carótida en este segmento es también variable. Vamos a tener también un compartimento inferolateral que va a estar posicionado debajo de la rodilla posterior y hacia lateral, que nos va a permitir ver la entrada del nervio abducens al seno cavernoso. Vamos a tener un compartimento superolateral que va a estar encima y detrás, digamos, de la porción horizontal de la carótida cavernosa. A este nivel generalmente tiene su origen el tronco meningo hipofisiario. Y tendremos un compartimento lateral que va a estar en relación con el recorrido intracavernoso del nervio abducens, y va a ser un espacio pues estrecho y de dimensiones variables particularmente. En cuanto a la incisura tentorial, la incisura pues va a ser una estructura que nos va a permitir comunicar los compartimentos supra e infratentorial. Va a estar en estrecha relación en su porción lateral con la porción medial del lóbulo temporal y con la cisura cerebelo-mesencefálica a nivel infratentorial. Vamos a tener una porción medial que nos la va a delimitar la cara lateral del mesencéfalo y la unión mesencéfalo-pontina. El techo de este espacio lo han descrito como los tractos ópticos y los núcleos geniculados a nivel del tálamo, y va a tener relación con algunas cisternas de la base, particularmente la cisterna crural, la cual tiene su origen pues entre el uncus y el pedúnculo cerebral,
y la cisterna ambient, que va a estar desde el pedúnculo cerebral hasta la cisterna cuadrigémina, siendo la cisterna crural anterior y la ambient posterior. Como podemos ver en este preparado anatómico, pues parte de la incisura, ¿sí? De la región lateral de la incisura, va a estar en relación con la fosa media, entonces es importante tener en cuenta que algunos abordajes, digamos, que pasan a través de la fosa media, en realidad se utilizan para llegar a la fosa posterior, particularmente para abordar lesiones anterolaterales del tallo o de la región interpeduncular. Bueno, y ya para terminar, vamos a hablar un poco de algunos de los triángulos, tanto del seno cavernoso como de la fosa media. Como sabrán, hay una multitud de triángulos descritos para estas estructuras, particularmente para el seno cavernoso. El objetivo de esta revisión era más una anatomía de la fosa media como tal, entonces vamos a hablar más que todo de los triángulos que están en relación con la cara lateral del seno cavernoso y los que van a tener pues, relevancia para algunos abordajes a la fosa media. Entonces, de los triángulos del seno cavernoso, pues que encontramos que estaban en relación como con este tipo de abordajes y en esto coinciden tanto una revisión ilustrativa publicada en el 2007 en Cureus como los artículos pues, de anatomía de Roton de la región y el libro de abordajes neuroquirúrgicos de Evandro de Oliveira, van a coincidir en que los triángulos del seno cavernoso más relevantes para estos abordajes van a ser el triángulo anteromedial o clinoideo, también de Dolenc, el triángulo medial u oculomotor o de Jacuba, el triángulo supratroclear o paramediano y el triángulo infratroclear o de Parkinson o también llamado superolateral. En cuanto a los triángulos de la fosa media, vamos a tener el triángulo anteromedial de la fosa media o triángulo de Moulin, el triángulo anterolateral o lateral también llamado, el triángulo posteromedial o de Kawase, también descrito como el espacio romboideo y el espacio posterolateral o de Glasgow. También tenemos algunos triángulos de la región paraclival que si bien están localizados anatómicamente en la fosa posterior, son relevantes para entender algunas relaciones de los espacios compartidos entre ambas fosas, particularmente de la cava de Meckel. Tenemos algunos triángulos en la región celar, preinfundibular paracelar y el de la arteria carótida, y hay algunos otros triángulos descritos que, digamos, salen del objetivo de esta revisión de la fosa media, pero que es importante que recordemos su existencia, en particular el triángulo parapetroso, el cual nos va a marcar la localización de las espinas de Henle, el triángulo petroso superior, que nos va a permitir ubicar el tegmen timpani sobre la cabeza del maleo pues, o del martillo, de la cadena de huesecillos de la fosa media, y el triángulo de Trautmann o el trígono retromediatal, el cual es fundamental para los abordajes retrolaberínticos a la fosa posterior. Bien, entonces hablando de los triángulos de la cara lateral del seno cavernoso, vamos a hablar en primera instancia del triángulo anteromedial o de Dolenc. Este va a estar marcado, como vemos en este esquema, por el nervio óptico en su cara medial, el tercer par aquí en este borde posterior en su entrada al seno cavernoso y el borde del tentorio. Asimismo va a tener relación con el strut, y el borde pues de la dura madre entre estos dos pares craneales, entre el tercer par y el segundo. Este espacio nos va a contener la porción clinoidea de la arteria carótida interna, que aquí lo vemos en este, pues aquí contralateral, a donde está delimitado el triángulo. También va a estar allí contenida la apófisis clinoidea anterior, y también vamos a encontrar el strut óptico y el techo a nivel anterior y el techo del seno cavernoso a nivel posterior. Entre algunas de las aplicaciones de este triángulo, además de la clinoidectomía anterior, en casos que se requiere, se puede utilizar para acceder al seno esfenoidal en su espesor. Bien, tenemos un segundo triángulo, medial u oculomotor o de Jacuba. Este triángulo va a estar delimitado por los pliegues petroclinoideos anterior, posterior e interclinoideo. ¿Listo? En estos otros esquemas probablemente lo podamos ver mejor. Este primero sería el triángulo anteromedial de Dolenc. Este segundo va a ser el triángulo, perdón, este es el clinoideo y este es el triángulo de Jacobo. Perdón que me desubique. Entonces, va a ser en relación con esos pliegues petroclinoideos y el interclinoideo nos va a contener el tercer par y la porción horizontal de la carótida cavernosa.
Adicionalmente, al origen del tronco meningo hipofisiario, el curso intracavernoso del sexto par, y va a ser útil para exponer las lesiones del seno cavernoso a nivel medial y también las lesiones pues, de la fosa interpeduncular a nivel de la fosa posterior. Bien, este es otro esquema mostrando el triángulo clinoideo del cual hablamos en primera instancia. Vamos a tener entonces después un triángulo infratroclear, este va a estar, supratroclear, este va a estar en relación con el tercer par en su borde superior, el cuarto par en su borde inferior, de allí su nombre supratroclear, y la dura madre pues compartida por estos a su entrada del seno cavernoso. Este triángulo nos va a contener el tronco meningo hipofisiario también, también el tronco inferolateral y ocasionalmente el asa medial de la carótida cavernosa. Su uso principal está pues dado por la exploración de dichas estructuras y también debemos tener en cuenta que se ingresa a este pues siguiendo el recorrido de la rodilla posterior de la carótida cavernosa y viendo pues como la configuración de estos nervios. En cuanto al triángulo infratroclear o de Parkinson, este fue el primero de los triángulos del seno cavernoso descrito por Parkinson en los años 60. Este es un espacio estrecho delimitado por el nervio troclear en su borde superior, el nervio oftálmico en su borde inferior y el borde del tentorio en su cara posterior. Este triángulo nos va a contener buena parte de la carótida cavernosa y del sexto par en sus recorridos intracavernosos y permite la exploración tanto de la carótida como del sexto par, particularmente en todo su curso, desde la entrada al canal de Dorelo hasta la fosa orbitaria superior. Bien. En este otro esquema vemos algunas de las otras relaciones anatómicas de las cuales ya habíamos hablado de estos triángulos y vemos cómo estos triángulos de la cara lateral del seno cavernoso se van a continuar con los triángulos de la fosa media, de los cuales vamos a hablar a continuación. Entonces, de los triángulos de la fosa media relevantes que se han descrito está el triángulo anteromedial o de Moulin. Este triángulo lo vamos a tener delimitado por el nervio oftálmico y el nervio mandibular y la unión, una línea pues que une los forámenes de salida de estos dos pares del cráneo, o sea, la fosa orbitaria superior y el agujero redondo. A través de este triángulo, fresando pues el hueso en su fondo, digamos, se puede acceder al seno esfenoidal, también se puede acceder a la vena oftálmica superior, al sexto par y a la fosa pterigo-palatina. Cuando se requieren utilizar abordajes abiertos para manejo de fístulas carotidocavernosas, una situación cada vez menos frecuente, este triángulo también nos va a permitir el acceso a este tipo de lesiones. Sin embargo, debemos tener cuidado, y esto aplica para todos los triángulos de la pared lateral del seno cavernoso y estos que tienen relación con los pares craneales, que existe el riesgo de lesión nerviosa y en particular en este triángulo de Moulin es fundamental esto, puesto que en sus vecindades pasan algunas ramas del tronco inferolateral que, como ya hablamos, se encarga de la irrigación de los nervios de la pared lateral del seno cavernoso. Entonces, cuando se abordan lesiones a través de esta región, se debe tener precaución, puesto que podemos causar déficit de los pares precisamente por la alteración de este riego vascular. En cuanto al triángulo anterolateral de la fosa media, pues va a ser muy similar al anterior, pero va a estar delimitado entre el nervio mandibular y el maxilar, maxilar y mandibular, y los forámenes de salida de estos nervios del cráneo, el agujero redondo y el agujero oval. Este triángulo nos va a permitir acceder a la porción lateral del ala del esfenoides, también nos va a permitir acceder a las anastomosis cavernoso-pterigoideas y a la base de la apófisis pterigoides una vez se fresa en su espesor. En cuanto al triángulo posteromedial o de Kawase, este va a estar en relación con el nervio petroso superficial mayor, que aquí lo vemos. Aquí lo vemos en su recorrido desde el hiato de Falopio, ¿sí? Vamos a tener también relación con el nervio mandibular en su borde anterior y vamos a tener relación con el borde del tentorio, pues en su parte posterior. Este triángulo nos va a delimitar varias relaciones importantes
particularmente, como habíamos hablado ahora más temprano, parte de la carótida petrosa en su porción horizontal discurre a través del piso de este triángulo. En la parte más anterior de este triángulo, hacia el ápex petroso, se encuentra pues un área libre de estructuras vasculonerviosas relevantes, por lo cual se puede fresar esa estructura para acceder a la porción ventrolateral del tallo, ¿sí? O el abordaje pues, de Kawase o la petrosectomía anterior. También tiene relación con la cóclea hacia el ángulo lateral del triángulo, ¿sí? Y el conducto auditivo interno también se puede alcanzar a través del fresado pues, del triángulo posteromedial en su cara más lateral. Bien. En cuanto al triángulo posterolateral o de Glasscock, este triángulo va a tener una configuración similar en cuanto a que lo delimitan también el petroso superficial mayor y el nervio mandibular. Y la otra estructura pues que lo delimita va a ser el ápex de la cóclea, la cual la podemos encontrar trazando la unión entre el foramen espinoso y la eminencia arcuata. A través del suelo de este triángulo vamos a acceder a la fosa infratemporal, contiene pues como ya habíamos dicho el foramen espinoso, también contiene parte de la porción petrosa de la arteria carótida interna y los contenidos pueden variar, otros contenidos pueden variar puesto que este triángulo ha tenido múltiples descripciones variables en la literatura. Vemos en este otro esquema pues la configuración de estos dos últimos triángulos, ¿sí? Particularmente el posteromedial y el posterolateral, que es un poco más esquemático así. En cuanto a los triángulos de la región paraclival, tenemos el triángulo inferolateral. Ese triángulo inferolateral va a estar delimitado por la línea que discurre desde el cuarto par en el tentorio hasta el canal de Orelo del sexto par, ¿sí? Aquí la vemos esa lineecita. Vamos a tener otra línea desde el origen desde pues, la entrada del sexto par al canal de Orelo hasta la vena petrosa y el apex petroso. Esta nos va a contener el poro trigeminal, la entrada a la cava de Meckel, y tenemos un triángulo inferomedial, el cual nos va a delimitar las entradas del cuarto y del sexto para la dura madre. Bien, en cuanto a los triángulos de la región celar, vamos a tener un triángulo primero preinfundibular, este va a estar delimitado por el infundíbulo en su vértice y pues, porción posterior, y los nervios ópticos a nivel lateral. En su profundidad encontraremos los contenidos de la silla turca. El triángulo paracelar, este es el triángulo paracelar. El paracelar va a tener un reborde medial por el pliegue petroclinoideo anterior, que en esta disección pues ya fue retirado, y el borde lateral va a ser el pliegue petroclinoideo posterior. El borde ventral lo va a formar una línea entre las apófisis clinoides y, el triángulo de la arteria carótida interna va a estar anterior al triángulo paracelar, delimitado por ambas apófisis clinoides y por el nervio óptico. Bien, por último, pues ya para finalizar, aunque este no es una estructura, pues no permite acceder a una estructura de la fosa media como tal, sí es de relevancia que recordemos la utilidad del triángulo de Trautmann, puesto que este espacio delimitado por el bulbo de la yugular, el seno sigmoides y el seno petroso superior, y el canal semicircular posterior, nos va a delimitar una porción de dura madre a través de la cual podemos acceder a lesiones de la cara anteromedial del tallo cerebral. Bueno, eso era lo que tenía para comentarles el día de hoy.